Estamos arrancando un nuevo programa de Metaverso. Buenas tardes, buenas noches, buen provecho. No sé qué hora nos estarán mirando, pero acá estamos con Vane. Hola, Moro, ¿cómo estás? Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Un programa más. Sí. Que ya estamos en la última tanda. Nosotros estamos ahí en este momento grabando los programas que ustedes después van a tener editaditos, empaquetaditos para disfrutar. Para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, así que bueno, acá estamos grabando ya despidiéndonos de estas temporadas de Metaverso y felices de estar con ustedes esta temporada. Bueno, ya estamos con invitados aquí en el piso de Metaverso, del estudio Amarriqui en esta oportunidad. ¿Y con quién estamos, Vane? Estamos acá con Fabián Gordillo. Un genio, la verdad, pero bueno, ya se van a ir enterando a lo largo de la entrevista. Hola, Dibujante, Fabi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, dibujante. Bien. ¿Así te definís como dibujante? Sí, me gusta definirme así como Porque dibujante. viste que está artista visual, ilustrador, hay muchas palabras para... En realidad el oficio es dibujante, a mí me gusta dibujar. Bien. Soy ilustrador infantil, me especializo en eso, pero soy dibujante. ¿Qué es el ilustrador infantil o dibujante infantil? El ilustrador abarca varias cosas. Hay gente que ilustra notas editoriales, hay gente que ilustra, cuestiones digitales. Yo me especifico en el público infantil. Hago historietas y hago, ilustro relatos, trabajo en manuales, pero siempre enfocado en el público infantil. ¿Dónde nació Fabián Gordillo? Acá, Berazategui. Nací en Gonet, soy criado, pero no nacido. A los pocos días vine acá, viví acá. Claro. ¿En qué barrio? El barrio Juan el Bueno, el barrio americano que está entre el Politécnico y los monoblocks. Sí. Ajá. Sí. En ese barrio. El barrio americano. Barrio americano. Nunca lo había escuchado con esa... Se llamaba así, tampoco. No sé ahora cómo se llama. Mirá vos. Fabián, ¿y vos te acordás cuál fue ese momento de chico donde, porque bueno, es muy común que las infancias o los niños y las niñas se les dé por dibujar, ¿no? Sí. Pero ¿alguien percibió en vos o vos mismo sentiste que no era solo el dibujo temporal clásico de la edad, sino que había una pasión ahí? ¿Te acordás en qué momento te diste cuenta de eso? Bueno, yo muy de chico fui muy estimulado por mi mamá, que yo no sabía leer y ella me compraba revistas escolares en esa época. Las dos revistas más famosas eran la de Anteojito y el Chicken. Claro. Y mucho incentivo con, digamos, nuestro Netflix, en esa época era el kiosco de revistas. Claro. Entonces, las historias ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, generalmente los dibujitos que veíamos en blanco y negro en la televisión se replicaban en las revistas de historieta que íbamos a buscar a los kioscos. Claro. A mí me definió mucho ver cómo se dibujaba. Había unos cortos de Walter Lantz, el creador del Pájaro Loco, Ajá. que entre dibujito y dibujito enseñaba cómo construir al pájaro. Entonces a mí me maravillaba eso de ver con formas, con óvalos y con círculos, cómo aparecía el personaje. Y después, bueno, yo soy de la generación de Hanna-Barbera, que era que eran unos dibujos fáciles de hacer. Sí. Y bueno, me la pasaba dibujando en el colegio. Es muy característico del dibujante que cuando uno es chico le encargan las láminas, dibújame esto, qué sé yo, y bueno. Ya tomaste tu rol, digamos, eras Exacto. el dibujante del grupo. Exactamente. Fabián, ¿y cómo fue la escuela con vos y tu familia en ese momento? O sea, ¿hubo un estímulo de eso? ¿O te decían, Fabi, deja los dibujitos y hacé las cuentas, hacé las multiplicaciones que tenés ahí pendientes? Bueno, en esa época no había mucho estímulo. Las historietas y estas cosas eran como una cosa menor. Ajá. Entonces yo era un chico que llevaba muchas historietas y me las leía en los recreos y me distraía también en el aula, o sea que las maestras me sacaban las revistas, las figuritas. Era una época hostil, digamos. No sé, a mí me gustaba Tarzán, por ejemplo, en el secundario, y tuve que aguantarme a la profesora de geografía media hora explicándome de que Tarzán
es mentira, de que la jungla es una cosa, la sábana es otra. Bueno, había una cuestión enciclopédica que desalentaba, pero bueno, yo Y eso, no le hacía caso. enfocarte al dibujo y a esa tarea solitaria, ¿te convirtió en un pibe más solitario, valga la redundancia, o no? ¿Eso no influía en tu situación social, digamos? No, yo tenía una vida social muy, muy activa, me gustaba mucho jugar a la pelota, me gustan los deportes, Claro. pero como dice el negro Fontana Rosa, jugar a la pelota y dibujar son dos cosas que no se enseñaban. Entonces, entre potrero y la maravilla de sentarme y dibujar o leer historietas, era un poco, me conformó, digamos. No pude ser jugador de fútbol, fui dibujante, así. Todos somos jugadores de fútbol frustrados, ¿no? En cierto punto. Ay, Dios, qué pesado Es que son con el fútbol. Bueno, Fabi, ¿y cómo fue? Porque bueno, estamos hablando como por ahí más de la infancia y la adolescencia, pero ese momento, ya llegando a la adultez, donde, bueno, es la hora de ponerse los pantalones largos, digamos, salir a trabajar, vos arrancaste, estabas muy decidido y dijiste, me voy a dedicar al dibujo, porque estamos hablando de otras épocas, como vos bien decís, otra valorización de ese laburo y también Latinoamérica, Berazategui, o sea, un montón de capas. ¿Cómo fue esa decisión, digamos? Bueno, yo cuando cursaba el tercer y cuarto año, entre el tercer y cuarto año, en las vacaciones, siempre buscaba un trabajo. Y había conseguido un trabajo en una imprentita en Quilmes que editaban una revista de radioaficionados. Ajá. Y yo me encargaba de encuadernar, de la parte de encuadernación. Era una imprenta muy chiquitita. Y en un almuerzo yo estaba garabateando y el dueño de la revista me vio garabatear y me dijo, ¿no te animás a hacer unas viñetas? Para que yo no sabía lo que era una Rotring, lo que era, no sabía. Sabía porque veía los dibujos. Y bueno, y me acuerdo que la primera vez que me senté en un tablero con las Rotring, con todo ese tema, me flasheó mal. Y me propuso hacer una historieta, hice una historieta, horrible, porque a los 15, 16 años que no tenía dónde apalancarme. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo tengo una prima que cuando me pasaba estas cosas, tenía una librería acá en Berazategui que llamaba La Posta. ¿Dónde estaba? Estaba en Mitre y 13. Mitre y 13. Mitre y 15. Sí. En la esquina esa. Ajá. Y ella me había propuesto hacer unas láminas para las maestras, qué sé yo, papá, mamá, para que las maestras cuelguen. Y bueno, y esas dos cosas fueron las que a mí me flashearon mucho. Y bueno, y de ahí empecé a ver cómo era el tema, a meterme cada vez más. Viste que le podías sacar una moneda, eso, que podías laburar por ahí arrancando con pequeñas cosas. Claro, a mí me incentivó eso. Obviamente no ganaba nada, pero claro. no importa, me dio el empujón. Y Fabián, terminaste la secundaria. Terminé la secundaria, sí. Y perdón, antes de terminar la secundaria, lo que hacía era escaparme a Capital y ver las direcciones de las editoriales. Y una vuelta caí en la editorial de García Ferré. Ajá. Y García Ferré... Eras pibe, menor de edad, digamos. Yo era menor de edad. Claro. Y en esa época García Ferré estaba haciendo la película Ico, el caballito valiente. Y estuvo conmigo como 2 horas. No sé por qué, me atendió. Yo llevé mis dibujos, qué sé yo. Hablando, explicándome cómo era, qué sé yo. Y me sentó en un costadito y me dijo, mira, fíjate acá cómo están trabajando. Bueno, fui un día, fui otro día, al tercer día, o sea, me tenían ahí al costado y me decían, pibe, anda a comprarme un cigarrillo, qué sé yo. Tenían de che pibe. Hasta que un día fui y me sentaron en un tablero y vi lo que era eso. Y yo tocaba el cielo con las manos. Tendría 17 años, 16 años. Estabas en Capital, la ciudad de Buenos Aires, inabarcable para un pibe de esa edad, ahora por ahí también, pero estabas en una editorial, ¿no? En un edificio, me imagino, grande,
de varios pisos, y vos caíste ahí, tocaste timbre y llegaste a la oficina de García Ferré. Sí, sí. Igual yo antes iba a Capital, a las editoriales, a comprar revistas de evolución. O me escapaba y me iba a la cancha de Boca a ver el segundo tiempo, que se entraba gratis. Es verdad. Yo sabía que si me tomaba la L me bajaba. Sí, digamos, Casa Amarilla. Exactamente. Sí. Entonces, ya más o menos sabía cómo manejarme en Capital. Bueno, todo esto ocurrió hasta que mi vieja descubrió que haces a la tarde que no estás, y le tuve que explicar, y bueno, y tuve que ir a la editorial, explicarle que mi mamá se había enojado, qué sé yo, y bueno. ¿A la editorial de García Ferré? Sí, García Ferré me dijo, no, usted tiene que primero terminar la escuela, y después cuando termine la escuela, venga acá y vemos. Y bueno, me frustró eso un poco. Pero bueno, terminé la secundaria y no había... ¿Fuiste a lo de García Ferré otra vez? Sí, fui a lo de García Ferré, pero ya no me atendía, ya estaba próximo, ya tenía otros problemas, digamos. Estamos hablando del año 81, 82. 82, Guerra de Malvinas, sí. Un año complicado. Y bueno, y empecé a estudiar en la Escuela Panamericana de Arte. Yo soy diseñador gráfico. Sí, yo estudié cuando no estaba la carrera en la UBA. La Escuela Panamericana de Arte. Que era el lugar donde se estudiaba estas cosas. Ajá. ¿Se convirtió en otra cosa ese lugar o después desapareció? Desapareció. Pero era el referente de todos los diseñadores gráficos, fotógrafos. Ahí. Y ahí, paralelamente con el curso de diseño gráfico, sí, había un curso de dibujo de historieta que lo dictaba Alberto Brecha. Alberto Brecha es uno de los 4 o 5 mejores dibujantes de historieta del mundo, qué sé yo. Y estaba el hijo, estaba Angelito Fernández, otro gran dibujante de historieta. Y bueno, y ahí empecé a entender qué era eso, porque yo era más intuitivo lo mío. Ajá. ¿Y tenías algún andarivel que te gustaba más que otro? Digamos, ¿de qué dibujar? Sí, siempre a mí me gustó el dibujo animado, los dibujos más funny, más para chicos. Siempre me gustó eso. Bueno, cursé eso y paralelamente trabajaba en Ducilo, hasta que en la fábrica de Ducilo. Estuve 3 años ahí. Y, por ejemplo, había 2 semanas que hacía turno de noche y 1 de mañana para poder estudiar. No dormía. Hasta que, digamos, un primer trabajo rentado, digamos, era una revista para chiquitos de jardín infante que se llamaba Jardincito. Ajá. Y paralelamente conseguí otro trabajo en el Diario de la Nación, en el suplemento infantil. Y paralelamente conseguí otro trabajo de humorista gráfico en el Gráfico, la revista por excelencia de deporte. Sí, histórica. Bueno, ya tenía esos 3 trabajos, ya tenía más o menos qué era lo que quería hacer, hasta que en el camino se me cruzó, mi cuñado me comentó de que en Quilmes había una persona que trabajaba en un estudio de animación. Esa persona era Carlitos Meglia, un gran ilustrador, excelente ilustrador, y él se encargaba de los fondos en un lugar que hacían dibujos animados para Hanna-Barbera. ¡Wow! Entonces yo fui con mis dibujos y cuando abro la puerta, me atiende Jaime Díaz, veo los cuadros de Chuck Jones, el creador del Correcaminos y el Coyote. Veo una foto de él con Moe, de Los 3 Chiflados. Tremendo. Otra de La Pantera Rosa, firmada por Steve Frayling. Bueno, ¿el dibujante de La Pantera? Sí, el creador, digamos, del dibujo de La Pantera. Vos mencionás a personas que nosotros podemos mencionar como jugadores de fútbol, pero no los conocemos, ¿no? Para vos son cracks. Pero hay que volver, por lo menos para mí, imagino que los que están del otro lado también. Sí, bueno, él estaba metido en el mundo de la animación grande y era un dibujante del staff de Hanna-Barbera. Y bueno, ellos traían un montón de material, se hacía acá y se mandaba afuera cuando era pre-digital, todo digamos, empezaba la cuestión digital. Año 86. En ese momento, entonces, para armar una animación se hacía por capas, se hacía esto que vos decís, él hacía como fondos. Se hacían los fondos y se animaba con papel, y ese papel después se sacaba una fotocopia en un acetato Xerox y después había calco y pintura.
Ajá. Nosotros hacíamos el proceso de... Y se hacía esto de la superposición, claro, que vemos que es muy común, bueno, el movimiento del personaje. Iban sacando un acetato y lo ponían en otro acetato y hacía la truca, digamos, de foto por foto, pasado 24 fotogramas por segundo, hacia la ilusión del movimiento. Pero eso lo hacían en Estados Unidos. Nosotros lo que mandábamos eran las animaciones en papel. Ajá. Y algunos fondos, qué sé yo. A ver, estás dando a entender algo que no dijiste. Fuiste hasta ahí, te cruzaste con Jaime y trabajaste ahí. Claro, porque él me toma una prueba y me dijo que le gustaba la línea que tenía y me asignó ser asistente de un animador. El animador se llamaba Natario Cyrulnik, fue el creador de La Bruja Cachabacha en el staff de... Trabajaban todos los de Hijitus. Claro, todos los que trabajaban en García Ferré se habían quedado sin trabajo y trabajaban ahí para Jaime Díaz. Y aparte había un montón de dibujantes de historieta que yo los leía de pibe y que estaban ahí, 60, 70 dibujantes, era como tocar el cielo con las manos, estaban todo ahí, estaba todo ahí. Entonces, bueno, Natalio siempre tuvo fama de ser muy barroco en sus trabajos y me tocaban escenas porque cobrábamos se llamaba por pie. Digamos, por 30 centímetros de trabajo en película se cobraban, no sé, 5 o 6 dólares. Y estaba bueno porque había parloteos, qué sé yo, y era largo. Pero a mí me tocaba siempre escenas donde él, un auto se estrellaba contra una ligustrina y las hojitas hacían así, claro, y yo estaba como 2 semanas haciendo eso. Y eran ponerle 3 pies, nada era. Bueno, me banqué eso, después, bueno, me pasé a otro animador que era mucho más fácil. Y así estuve un año. Claro, porque a lo que vos te referís con el estilo barroco es que hacía muchos detalles. Entonces, para hacer una ligustrina era... Pero claro, él estallaba y hacía el dibujito de cada hojita que volaba. Y yo veía que el de al lado mío estaba el oso yo y hacía bla, 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 y era... Me había comprado un Audi. Claro, y el otro se compraba un auto y yo andaba a pata, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí estuve un año y pico. Bien, qué bueno todo, porque vos empezaste esto que nos contabas, ¿no? Cuando eras chico veías a Hanna-Barbera y terminaste en ese lugar. Sí. Tremendo, Fabi. Bueno, ¿y cómo continuó después tu carrera? Bueno, ¿vos tenés recuerdos de personajes tuyos propios que les tengas afectos, con los que hayas compartido mucho tiempo, a los que hayas hecho durante mucho tiempo? Sí, yo trabajaba, casi en todas las publicaciones infantiles trabajé. Tuve una etapa que fui jefe de arte en una revista escolar que se llamaba Cosmic. Ajá. A mí me habían asignado la dirección de arte de una de las revistas para chiquititos que se llamaba Chiqui Cosmic y yo hacía la historieta y los personajes. Después trabajé también en una revista de un canal de cable que se llamaba Magic Kids. Ah, sí, me acuerdo. Yo llegué a ver Magic Kids. Soy criado a base de Magic Kids. A Magic Kids, sí. Tenía la estrellita azul, me recuerdo, de logo. Yo hacía una historieta que se llamaba Chicho, que es el personaje que más quiero. ¿Cómo era ese personaje? Era un perrito mudo. Ajá. A mí me gustaba mucho dibujar. Entonces, cuando haces historieta y no le pones diálogo, te obliga mucho a mover, a hacer muy chaplín el personaje, ¿no? Habla con el cuerpo. Y bueno, tuve casi 2 años haciendo esa historietita. Y después, bueno, qué sé yo, en Villiquen, por ejemplo, trabajé en Villiquen también. Tuve 2 etapas en Villiquen, como diseñador en una época. Ajá. Y como dibujante en la última etapa. Y yo me encargaba de los juegos, de hacer juegos de... Sí, también me acuerdo haber hecho eso, haberlos completado. Y también trabajé como jefe de arte en una revista que editaba Editorial Capeluz en el 88, que se llamaba Cordones Sueltos. Y le editaba Capeluz y el director era Ricardo de Alessandria y la hija de Blanca Cota, Graciela Skilton, a la cual me une una gran amistad y le mando un beso grande. Fabián, vamos a volver un poco a tu vida, pero me gustaría hacerte preguntas sobre cuestiones que a mí me parece que... Te dan curiosidad. Que me dan curiosidad saber tu opinión. A ver, yo soy fan de Hijitus. ¿Por qué es tan bueno Hijitus? ¿Por qué
por lo menos a mí o a mi generación, nos atrapó tanto. Nombraste a Cachabacha, el profesor Neurus, qué sé yo, no sé. ¿Por qué estamos? Gold Silver, loco, tengo esos personajes aquí en la cabeza. Sí. Pero me daba adrenalina, hijitus. Bueno. ¿Por qué es tan bueno? Esos dibujos están construidos. La vecinita de enfrente. La vecinita de enfrente. Esos dibujos están construidos con arquetipos, ¿no? Está bien marcado el malo, el bueno, el pillo, el millonario, la ley. Pero hay un personaje que es un poco más gris, que es Larguirucho. Sí, Larguirucho está siempre entre el bien y el mal. Es como que tiene un buen corazón, pero claro, es medio... Se las manda malo también. Y después terminó siendo bueno. Claro. Bueno, eso supongo yo que habrá sido una cuestión de marketing. Han visto que pegaba mucho. Que Larguirucho... Y que podían hacer como despegarlo de Neurus, digamos, y llevarlo a la barra de Hijitus. Y después tuvo su revista, digamos, se desprendió como un personaje sólido. Tuvo revistas. Sí. Es que era muy, muy tierno. En las películas de García Ferré siempre estaba. En Ico estaba, en Hacía Pantrista algún estaba. paneo, digamos. Siempre estaba. En la última de Soledad y Larguirucho también estaba. Bueno, Soledad y Larguirucho. ¿Y por qué era tan bueno Hijitus? ¿Por qué Hijitus? ¿Por qué era tan bueno, tan piola la historia, el pibe? García Ferré siempre dijo de que Hijitus era como una especie de alter ego de él. Ese chico que jugaba con latitas, que era muy noble, muy honesto. Tenía esos valores que él quería resaltar. Eso era la cuestión. La cuestión de que se convierta en superhéroe era un motivo que calculo yo. En esa época había un dibujito animado muy famoso que se llamaba Astro Boy, sí, y que creo que tenía una onda de eso. Ajá. Han visto que podían pegar ese Hijitus con esto, porque Hijitus, el primer Hijitus que hay, aparecía en una historieta que dibujaba García Ferré que se llamaba Pipío. Ese era el dibujo de García Ferré. Y ahí aparece por primera vez Hijitus, pero no con esos poderes que le otorgaba el sombrero. Este es el sombrero. Pero yo calculo que, porque querían resaltar, es una marca de la época, ¿no? La bondad, los valores, qué sé yo. Con un acento muy argentino también, sí, y sobre todo en algunos personajes, no sé, Pucho, por ejemplo. Pucho es argentinísimo, tremendo, con esa camiseta blanca que usaba mi abuelo. Yo me acuerdo, mi abuelo se reponía esa musculosa blanca abajo de las camisas y qué sé yo, con el Pucho siempre, la boina. Bueno, es impensado ahora un personaje que se llame Pucho, digamos, con la cuestión esta de que no está mal fumar y que se claro, me acuerdo, no sé, Popeye le sacaron la pipa. Lucky Luke le sacaron también el Pucho que tenía. Pucho es impensado. Hoy, ¿no? Claro. Y por otra cosa que te quería preguntar es por el anime. Porque el anime irrumpe acá en Argentina en un momento. Y bueno, son otros dibujantes orientales que llegan acá a la Argentina. Digo, ¿te gusta? Hay un boom, ¿no? Hay cosas que sí me gustan. Ajá. Hay cosas que sí, hay cosas que no, como todo. ¿De que consumís algo de ahora que te gusta? Sí, yo tengo que estar actualizado porque doy clases. Entonces, como doy clases, los chicos me traen cosas y las tengo que ver. Claro, las tenés que conocer. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no. A mí, digamos, todo el anime de los 80 me parece fascinante. Lo de los 90, 2000, hasta, no sé, hasta Toriyama con Dragon Ball. Después hay cosas que, qué sé yo, se agotan, es como un argumento que se agota en sí mismo. Y le sacan jugo con 26 volúmenes y con series que no terminan nunca más. Dragon Ball es tremendo también. En Argentina fue algo impresionante. Sí. Yo me lo sé de punta a punta. Sí. Me llegué a comprar las revistas, nunca imaginé que iba a hacer eso. Sí. Y fue... Akira Toriyama es un prócer. Sí, es un prócer. Sí. Es un dibujante que le gustaba hacer autos, máquinas, y la pegó con eso, qué sé yo. Bueno, está bien, me parece bien. A mí me gusta mucho Miyazaki, digamos, las películas de Miyazaki, el Disney japonés, que hablan de otras cosas, que tiene otra mirada de la vida, que tiene otro tipo de animación, es más espiritual, toca otros temas. Hay, no sé, La princesa Mononoke me parece qué hermosa película. Es una cosa extraordinaria. Y una película que yo no puedo terminar de ver es el cementerio de las luciérnagas,
que la veo y no tengo que parar porque no, es imposible verla. Te emociona. No, es una historia tan tremenda, tan terrible que yo no puedo seguir. No. La ves de a pedazo, la veo de a pedazo. ¿Qué cuenta? ¿De qué habla? Cuenta dos hermanos en medio de la guerra, en donde la hermanita y el hermano mayor, y la hermanita van muriendo por inanición. Los alimenta y en su fantasía juega con lo que puede imaginarse, pero el hambre la consume. Me hace acordar al cuento de Charles Dickens, al de la nena con las cerillas. Sí, me hace acordar mucho a ese cuento de Charles Dickens. Bueno, fue un caso verídico. Es tremendo, es una cosa tremenda. Y yo cada vez que la veo, digo, la tengo que ver y le tengo que parar, porque no, es insoportable. Fabi, ¿y cómo es la experiencia áulica con tus alumnos ahora? ¿Les da curiosidad? ¿Qué cosas? ¿Sentís que lo digital, porque imagino que también lo vivís mucho a través de ellos, cambió mucho las lógicas a la hora de crear o solo fue una herramienta que se incorporó y que ayuda y facilita ciertos procesos? Mira, a mí lo que me parece es lo siguiente. Yo creo que los chicos están muy estimulados hoy. Hay muchas pantallas, hay una explosión de imágenes por todos lados. Están muy estimulados con los juegos. Ajá. Ellos, los personajes de la tele que a mí me gustaban, ahora fueron suplantados por los personajes de los juegos. Sí. Y por, digamos, algún anime que miran, las tabletas, las pantallas, eso. Y mi misión en los talleres que yo doy es que tengan un espectro más amplio. Les muestro otra cosa. Entonces les muestro mucho, a mí me gusta mucho la historieta franco-belga, me gusta mucho Asterix, Tintín. Tremendo. Sí. Y veo que cuando les muestro otra cosa, como que dicen, wow, no sabía de esto. Les muestro también, no sé, Paturuzú, Hijitus, veo lo que puedo mostrarles. Pero sí, cambió un poco la cuestión. El tema es, como dijiste vos, es una herramienta y hay que enseñarles o direccionar a la gente a que esto sea utilizado como una herramienta. Estamos viviendo épocas de inteligencia artificial que es muy peligrosa para la mayoría de la gente. No nos estamos dando cuenta, pero es un tema muy, muy, muy oscuro eso. ¿Y sentís que dañó el campo laboral de los ilustradores y los artistas visuales? Sí, cada vez veo más, ya no son memes, ya veo editoriales que editan libros con esa porquería. Está en nosotros como abuelos, papás y consumidores o guías para que los chicos lean cosas, de no consumir ese tipo de cosas o no de alentar esas cosas, no hay que alentarlas. Y cuando decidamos comprar un libro, que sea escrito por un ser humano y dibujado por un ser humano. ¿Lo crees una batalla difícil esa? Porque es como, viste, la tecnología se te impone y como parece no hay escapatoria. Y uno se transforma en un militante de no hacerlo, pero más por una cuestión de conciencia que otra cosa, ¿no? A veces. Sí. Mira, yo creo que es una batalla que hay que dar. Sí. No creo que esté perdida. Hay que darla. Hay que darla. Digamos, en una época la radio tenía guionistas y de golpe y porrazo las FM empezaron a tomar mucho cuerpo y empezaron a no tomar guionistas, entonces era una cuestión chata. Se fueron los guionistas. Yo lo que estoy viendo ahora, que la cuestión digital era una herramienta para nosotros que nos facilitaba el trabajo, y veo que hay mucha cosa, con perdón de la palabra, que cualquier gil pueda poner un prompt en donde crea una imagen y esa imagen termina siendo la ilustración de una tapa. Entonces, todo el proceso, yo veo a los chicos que les gusta dibujar, quieren dibujar. Si vamos a conducir a una sociedad, a un mundo donde las artes en general están anuladas por esta porquería, entonces creo que vamos mal. No, y aparte yo creo que lo que se pierde es el factor de lo nuevo, porque la inteligencia artificial trabaja con toda la información de que la humanidad misma le dio. Entonces hay ahí como un déficit de la creación. Entonces sí, por ahí la tapa está
linda o estéticamente cumple, pero la realidad es que nada te conmueve. O sea, de verdad que lo percibís de esa forma y algo que no te llega, no Sí, termina de llegar. yo lo que veo es que la inteligencia artificial es un promedio. O sea, toma imágenes o textos de un montón de lugares Sí, y te hace un promedio. sí, Y como todo promedio es una cosa estándar y como estándar mediocre, es una cosa chata. claro. Entonces, ¿quiénes van a sobresalir? Van a sobresalir los que le pongan otro condimento. Entonces, los ilustradores que tienen otra forma de ver la vida, otra forma de ver de sensibilidades, creo que va a ser más efectivo que todo esto. A mí lo que me aterra un poco es que esto que yo estoy diciendo es darle un poco más de tiempo a la inteligencia para que también capte este tipo de cosas. Claro. Entonces, a mí me parece que la lucha hay que darla. Yo tengo grandes discusiones con colegas que, no, yo lo uso para el fondo, yo lo uso para esto, lo otro, y la verdad que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo integro la Asociación de Dibujantes, nosotros damos una batalla bastante grande con eso. Asociación de Dibujantes Argentinos. Argentino, la ADA. Ah. Y bueno, se hace lo que se puede, pero bueno, viste, si los medios de comunicación también no entienden esto, las editoriales tampoco entienden, qué sé yo. Fabi, si alguien quiere conocer más de vos, ver tus ilustraciones, ¿dónde puede buscarte? Bueno, yo tengo un blog tan viejito, pero ahí pueden ver algunas ilustraciones que se llama El Dibujante de Vera. Bien. Si te googlean así, te encuentran el Dibujante sí, de Vera. El Dibujante de Vera y un Instagram, que también ahí subo más que nada. ¿Con el mismo nombre? ¿El Dibujante de Vera? Buscan, ahí le va a saltar en el Google, o Fabián Gordillo, El Dibujante de Vera, y ahí tienen información. Más que nada el Instagram lo uso para los talleres. Bien. Pero a veces subo cosas dibujando y qué sé yo. Y ahí también tiras la data de los talleres Ahí, que vas dando para que el que se quiera sumar. Talleres de dibujo. Excelente. Talleres de dibujo orientado a la historieta. Bien, excelente. Sé que tenemos que cerrar, pero que no quería dejar de preguntarte por El Eternauta. Quería preguntártelo porque ha habido un boom con la serie, pero la tarea de Oesterheld es fascinante en su historieta, ¿no? Principalmente, más allá de la tremenda historia familiar y de compromiso político. ¿Qué te generó a vos, digamos? Porque es también un fomento importante a ir a buscar esos dibujos y esa historieta. Bueno, Oesterheld fue un genio. Uh-huh. Digamos, yo creo que fue como José Hernández, como Borges. Oesterheld tiene esa dimensión. Yo a Oesterheld lo leía de pibe en una revista que se llamaba Scorpio, en donde había varias historias de él. Y salían unos fascículos del Eternauta y me fascinaba el tema de la localidad. Claro. Eso me volaba la cabeza. Que era la historia que habían leído los chicos en el año 57. Un chico de 12 años leía eso. A mí me parece que Oesterheld fue, no sé, es inabarcable. Hay 4 o 5 guionistas en la Argentina. Oesterheld, el mejor de todos. Carlos Trillo, Robin Wood, que Robin Wood es paraguayo, pero hizo toda la carrera acá. Y después, qué sé yo, Sacomano, el comisario Sapietro. Digamos, hay 4 o 5 que a mí me parecen que son los más. Emilio Balcarce. Que son genios, que son tipos que yo admiro profundamente. ¿Y los dibujantes del Eternauta? Bueno, Solano López yo lo conocí, yo tenía un estudio en Capital, él estaba queriendo hacer la 4ª parte del Eternauta. Y bueno, contaba historias de cómo era eso, qué sé yo, tenían un equipo de gente. Él trabajaba con un dibujante que se llamaba Safino, y él tenía una particularidad, a diferencia de los demás colegas, que él nos decía a nosotros: yo no sé dibujar bien, lo que sé es manchar. Y si vos te fijás los dibujos, sí, está con una carga de textura muy grande, desprovista de la línea limpia. Sí. Y era una característica que tenía él. Igual yo no puedo escindir, digamos, hay algunos colegas que yo los respeto, que me parece bien, que dice que por ahí no estaba tan a la altura de la historia,
el dibujante, pero yo no creo eso. A mí no me al dibujo de Juan Salvo, dibujado por Westergel, no me lo saca nadie de la cabeza. Es el ícono para mí más grande, es la identidad, es como Mafalda, es la identidad, es el sello. ¿Y Brescia? No, bueno, Brescia. Alberto y Enrique, el hijo. Chapó. Yo los tuve los dos de profesores. Era muy, muy gracioso porque yo hacía las historietas como ejercicio y pasaba Alberto y miraba y decía, está lindo esto, qué sé yo. Yo me daba cuenta que era una porquería. Entonces venía el hijo y me decía, o el hijo o Ángel Fernández, que era el ayudante, y me decía, no, esto está mal, acá está mal construido, esto está mal, qué sé yo. Bueno, más aprendí, digamos, con los ayudantes que con... El hijo estaba más allá del bien y el mal. Que hizo una versión del Eternauta increíble, Alberto. Mirá, la voy a buscar porque no sabía ese dato. Son las dos versiones, sí. Sí, se editó en el año 69, 70 en la revista Gente y la tuvieron que cortar porque, bueno, tenía otro cariz que la historia, digamos, la primera. Era más ideológica esta. Estamos hablando de los años 70. Claro. Y la gente estaba medio indignada y llegaban correos de lectores donde decían que era eso, que era una porquería, y la tuvieron que cortar abruptamente. A mí me parece una belleza. Vale la pena buscar todo. Sí, yo después me voy a anotar todos los nombres y voy a ir a buscar a toda esta gente maravillosa porque posta que a veces cuando uno no está en ese ambiente no los conoces y es una pena porque te perdés unos laburos bárbaros. Hay lo último y cierro. Hay un arraigo en el nombre de tu blog y también en tu red social. Es verdad. ¿Qué hay? ¿Por qué esa territorialidad? Porque soy de Berazategui. Digamos, soy hincha de Berazategui, vivo en Berazategui. Y bueno, está cerquita de Juan el Bueno, no te podías escapar de no ser hincha de Berazategui. Y como y como lo mío siempre, yo fui medio el chico, cuando era chico había una película que se llamaba el niño del pelo verde, que era el raro, ¿no? Y en Berazategui encontrar un dibujante de historieta era como raro. Entonces me parecía que era bueno marcar esa identidad. También me daba mucha bronca cuando yo me decían, ¿de dónde sos? De Berazategui. Pensaban, no sé, que vivían en medio de la selva. Claro. Al lado de Quilmes, güey. Entonces eso me enojaba bastante, entonces yo me aferraba cada vez más al lugar. ¿Y por qué hemos construido los naranjas esa territorialidad tan fuerte, ese sentimiento de pertenencia? Por eso, por el menosprecio, por la cloaca, porque me acuerdo uno me dijo plátano, pero parece que me dijeras banana. Bueno, ¿viste? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué hay barro? ¿Qué hay? No, hay casa, como en tu casa, qué sé yo. Hay televisión, hay de todo, ¿viste? Claro, ahí también llega la electricidad. Ahí llega la electricidad, bueno, yo creo que Berazategui está linda ahora, no sé. Sí, ni hablar, sin duda. Fabián, un gustazo conocerte, sinceramente. Un placer. Estaríamos, pero toda la tarde hablando con vos, Fabi. Muchas gracias. De verdad. Vale la pena buscarlo, sumarse a algún taller, porque no es necesario que te quieras dedicar a hacer historietas, pero sí, bueno, si te divierte el proceso. Yo tengo un taller que es para chicos, adolescentes y adultos. Ajá. Y los adultos que vienen no para aprender no quieren ser profesionales, ya tienen su profesión, se despejan, descubren cómo es eso, se maravillan cómo puedo construir una imagen de un cuerpo humano. Y los adolescentes, sí, bueno. Y hasta para los escritores, para pensar los personajes, porque ahí tenés el desafío de... También hablo de eso con ellos. También hacemos ejercicios de guión. Yo hago historietas con mis propios guiones. A mí me gusta mucho leer, mucho. Y es uno de los consejos que le doy a los chicos, que lean mucho. Creo que nos va a salvar esta cuestión de la inteligencia artificial, nos va a salvar la lectura. La gente no lee. Y yo creo que es un buen momento para empezar a dar esa batalla. Hay que leer. Hay que descubrir cosas. ¿Qué sé yo? Yo hago ejercicio con los pibes, una historia de amor. Entonces todos, viste, qué sé yo, fulanito con menganito y qué sé yo. Entonces le llevo Drácula. Entonces, Drácula es una historia de amor. O Frankenstein es una historia de amor.
Entonces te quedan medio flasheados y bueno, les voy leyendo, les voy contando, los voy guiando. Son herramientas que, digamos, para los que les gusta la historieta y para los que les gusta, no sé, despuntar este vicio, no solamente la historieta es dibujo, es texto también. Y para quienes se quieren dedicar también un poco poner el cuerpo a la aventura, ¿no? Sí, o sea, claro. no mandar solo el CV a través de un LinkedIn o de un mail, sino como, bueno, ir y animarse a ver y inspirarse con lo que hacen los demás Hay ahí blogs, en vivo y en directo. Hay muchos blogs que hay historietas por internet que son muy buenos. No sé, hay miles, no sé, que la gente puede ver, leer historietas. Hay una del Loco Rabia, por ejemplo, que tiene una página que es fantástica. Ajá. Que hay un amigo mío que también era de Verazategui, que ahora no vive más, que se llama Adrián Montini, que hace una historieta maravillosa. Ahí. Bueno, hay alternativa. Uno puede buscar digamos, medios como para difundir sus cosas. Claro, encontrar el camino. Fabián, muchas gracias. Gracias Sí, a un ustedes. placer. Por este rato. Muchas gracias. Un gustazo. Muchas gracias. Bueno, un nuevo capítulo de Metaverso. Así es, y nos vamos a buscar, a googlear Sí, cuántas cosas. todos estos autores, todos estos guionistas y estos ilustradores magníficos, dibujantes, como decía Fabi. Así que bueno, nos vemos la próxima, gente. Hasta el próximo episodio. Espectacular. Tremendo, Fabián. Un placer Fabi. conocerte. Mal, qué historia, qué aventurero que eras de pibe, ¿cómo te mandás? Sí, tremendo.